Bueno, la clase de hoy es sobre documentación técnica, ¿sí? Este, los procesos industriales son, como ustedes saben, actividades que se llevan a cabo para transformar materias primas y convertirlas en diferentes tipos de productos. Para lograr eso se hace a través de un proceso industrial en el cual se alteran las distintas características de la materia prima, como puede ser, por ejemplo, el tamaño, la forma, color, la composición y demás. ¿Sí? La documentación técnica, bueno, es una serie de documentos que se tienen que generar por parte de quien diseña el producto para que ese producto pueda ser producido. ¿Sí? Es una forma de comunicación que es universal. ¿Por qué? ¿Por qué es universal? Porque en realidad se basa en normas universales, son convenciones eh, que hacen que cualquier persona que esté involucrada, obviamente, en el rubro, pueda entender lo que dicen esas láminas, esa documentación técnica, no importa de qué lugar provenga, ¿sí? ¿Alguien sabe lo que son las normas técnicas o normas en sí? Supongo que sí, alguno que cuente. Cualquier tipo de norma, no importa de que estemos hablando de normas específicas de esto, pero ¿saben lo que es una norma? Nadie escuchó hablar de la norma ISO 9000, 9001, aunque sea en una propaganda igual. Las normas UNIT. Sí, profe. Las dimos en medios, algunos, en medios 3 para Perfecto. hacer entregas y para tecnología 2 se usa mucho esto. Bien, perfecto. ¿Y qué es qué es lo que hace una norma? ¿Cuál es como, para qué se usa la norma? O sea, yo dije un poco recién, pero ¿cómo ustedes lo ven? ¿La norma tiene sentido? ¿Qué es lo que se busca con la aplicación de una norma? O sea, ¿qué fue lo que hicieron en medios, por ejemplo, al aplicar la norma? ¿Cómo la aplicaron? Nosotros le aplicamos, puede ser con las medidas, con las escalas, con las Sí. cotas, Ujú. y para tecnología era para los rótulos, cuántas, no me acuerdo bien, era para la ficha de producto, la de armado Ujú, y perfecto. efectivamente, sí, Perfecto. Bien. no me acuerdo Perfecto lo mucho que más. dijo la compañera. Las normas en realidad buscan universalizar la documentación para que lo que decía hoy, que cualquier persona pueda entender lo que está adentro de esa documentación. ¿Sí? Cuando ella hablaba de cotas y dimensiones, habla de una norma técnica referida al dibujo, que son las convenciones de representación gráfica, ¿sí? Que pueden ser las normas UNIT, alguna norma ISO, que lo que hacen son, lo que busca es hacer convenciones con simbologías, ¿sí? Para que si nosotros hacemos un plano acá, no sé, en Alemania lo puedan entender porque está basado en la misma norma y tiene los mismos símbolos gráficos y la misma forma de expresar las cosas. ¿Sí? Después también esas normas técnicas te especifican cómo deben ser los rótulos, qué información deben llevar, cómo se deben completar y demás. Después hay otro tipo de normas que son normas de calidad que rigen procesos, ¿sí? Para asegurar que los productos cuente con una calidad mínima. Entonces van a ver a veces que las empresas tienen sellitos de que dicen ISO 9000, ISO 9001. Son empresas que se certificaron en procesos de calidad de sus propios servicios y o productos. ¿tá? Eso lo que hace es buscar una calidad mínima en lo que vende la empresa. ¿sí? Pueden ser más bien intangibles y no tanto como esta norma de dibujo que, bueno, está bien claro que lo que busca es uniformizar la expresión. ¿tá? Pero hay normas para todo, o sea, hay normas para ejecución de, no sé, ejecución de hormigón, normas para revisión de calidad de los materiales, normas para, no sé, para lo que les ocurra, hay normas, que las normas no son obligatorias, siempre es una decisión, no son obligatorias, depende del contexto, ¿no? Hay veces que en llamados a concursos se piden que las normas sean de aplicación obligatoria, pero si una empresa se quiere certificar en calidad, es una decisión, por ejemplo, no en calidad, es una decisión de la propia empresa. Ahora, la aplicabilidad de las normas en documentación técnica es media que inevitable porque si no, estaríamos hablando un idioma que los demás no entenderían. Entonces, por eso es que todo el mundo aplica las normas universales de expresión gráfica. ¿Sí? Bueno,
Entonces, todas las características, la geometría, materiales, los procesos, las formas de armado, las formas de embalaje, se tienen que plasmar en la documentación técnica del producto. ¿Tá? La principal función de estos documentos es, como comenté recién, lograr una comunicación eficaz y unívoca para asegurar que la producción sea exitosa. Como ustedes sabrán, en el proceso de producción de un producto, desde que se inicia el diseño hasta que llega a las manos del usuario final, se pasan por diferentes etapas. Los actores que están involucrados a lo largo de todo el proceso van variando, ¿no? O sea, el diseñador está involucrado al principio, con quizás algún otro actor más, algún patrocinador o alguno más. Después en algún momento se pasa a la producción de ese producto y después va a pasar a la parte de comercialización hasta llegar al usuario final. En cada etapa hay actores distintos involucrados. ¿Tá? Entonces, la documentación que se emite, que se origina por parte del diseñador, va a ser recibida por personas que van a ser quienes lo fabriquen o lo produzcan. Entonces, es importante que todos los actores puedan entenderlo de la misma forma y que no haya lugar al error. ¿Tá? Porque nosotros plasmamos algo en un plano que después el que lo va a producir lo interpreta mal, va a llevar a errores de producción. Entonces el producto no va a quedar como ustedes lo diseñaron. ¿Sí? Acá hay un ejemplo, lo que dice es, bueno, los destinatarios de la documentación técnica son los diferentes actores que intervienen en el proceso industrial, por lo que es fundamental respetar la información en cada uno de los documentos. Por ejemplo, el encargado de logística de la planta es el encargado de embalar los productos, mientras que el encargado de producción es el encargado del seteo de la maquinaria y de la coordinación de la mano de obra de la línea de montaje, donde se respetarían los tiempos de flujo. Entonces, nosotros como diseñadores vamos a producir una serie de documentos, que vamos a ver ahora cuáles son, que cada uno de ellos tiene un destinatario final distinto. ¿Tá? O sea, no todos los documentos van a ser leídos por la misma persona del otro lado, sino que cada uno puede tener un receptor distinto. Bueno, esto es como una gran clasificación que hicimos, donde se distinguen 3 grupos, digamos. La primera familia son los documentos de planificación, dentro del cual encontramos los diagramas de Gantt y de PERT. El segundo grupo son los documentos de producción-análisis, que ahí encontramos las láminas técnicas, las explosiones, que en realidad calificarían también quizás como láminas técnicas, y todo lo que es flujo productivo. Y el tercer grupo, que en realidad es casi como un subgrupo del segundo, pero lo pusimos separado, son las fichas del producto que se dividen en 4, ficha de producto, ficha de armado, ficha de empaque y ficha de insumos. ¿Sí? En esta clase en realidad vamos a ver lo que está en naranja nomás, porque los otros son temas del año que viene. Vamos a ver lo que son las láminas técnicas, la explosión y las fichas. ¿Sí? De cualquier manera les voy a explicar un poco lo que son los documentos de planificación, que básicamente son los cronogramas. ¿Alguno ha visto o ha usado o se ha enfrentado a algún diagrama de Gantt? ¿No lo han visto en alguna otra materia? ¿De metodología era comentado hoy de mañana que lo habían dado? Caro, ¿en cuál materia era? El de Gantt, no, al final metodología no sé si fue. No, capaz que No, un día me dijeron no. que no. Sí, está. Bueno, los diagramas de Gantt en realidad es una planificación temporal que se hace, que sirve para cualquier tipo de proyecto. ¿Sí? No necesariamente es para este tipo de proyecto, sino que para cualquier cosa que ustedes quieran planificar se puede usar un diagrama de Gantt o diagrama de barras, que lo que hace es ordenar cronológicamente las tareas a realizar, asignándoles un tiempo, ¿sí? Y un responsable. Entonces eso permite organizar fácilmente las tareas cronológicamente y poder planificarlo de la mejor manera, de la más ajustada. Con esta herramienta lo que podemos lograr es, bueno, si tengo tanto tiempo para ejecutar un proyecto, una vez que discrimino las tareas que componen el proyecto, puedo ver si yo solo, por ejemplo, lo puedo ejecutar o si preciso más gente, o si el tiempo que estoy pensando es irreal y en realidad preciso más plazo. Es una manera de organizar las tareas en el tiempo. ¿Tá? Se usa para todo, o sea, se puede usar para cualquier tipo de planificación. Esto se usa, ha sido una de las herramientas principales en la ejecución de edificios, ¿no? En las obras, los diagramas de Gantt son una de las primeras herramientas que se usan para planificar cuánto va a durar la obra.
pero así como se aplica en una obra que es como a gran escala, se puede aplicar a cualquier cosa. Incluso en su vida personal lo pueden utilizar. Es una manera, es una herramienta que ayuda a realizar temporalmente, ¿sí? Bueno, a su vez, ayuda mucho a determinar los plazos y a definir los cuellos de botella, porque determinamos cuáles son aquellas tareas críticas que si se atrasan toda la duración del proyecto. No quiero entrar mucho en detalle porque no lo vamos a dar más, pero bueno, era para darles una idea de lo que es el diagrama de Gantt de barras. Bueno, y también está lo que se llama los PERT, que es otro tipo de planificación un poco más gráfica, que lo que permite es analizar mucho más claramente la secuencialidad de las tareas que componen un proyecto. Pero de vuelta no voy a entrar en detalle porque no entra en este año, lo que vamos a ver este año. No sé, Caro, si querés agregar algo más sobre esto. No, está correcto. Bueno, después en el segundo paquete están los documentos de producción y análisis, que son todos aquellos documentos necesarios para la fabricación y el análisis productivo de cada uno de los productos, ¿no? Son generados por el diseñador, y quienes los van a utilizar van a ser los fabricantes, los proveedores, otros diseñadores, la gente que trabaja en logística en fábrica, la gente que trabaja en distribución, etc. Se pueden clasificar en láminas técnicas, explosión contable de materiales, flujo productivo y el paquete de fichas que en la clasificación estaba como un tercer grupo, ¿no? Las láminas técnicas, supongo que todos ya saben lo que son porque han pasado por medios y han tenido que enfrentarse a esto. Supongo que sí, alguien que me confirme, solo para sentir que hay alguien del otro lado. ¿Todos han Sí. Sí, ok. Sí. Bueno, las láminas técnicas tienen que contener todo lo que son dimensiones y especificaciones del objeto, de manera tal que lo puedan fabricar exactamente de la misma forma en que fue proyectado, ¿sí? Las láminas técnicas tienen que seguir algunos criterios normativos, que son, por ejemplo, el tema del rótulo, el sentido de la lectura, que por si no lo saben, los planos se leen siempre, todo lo que es planos, láminas técnicas, se lee de arriba hacia abajo, o se rota el plano a 90 grados en sentido horario y se lee en ese sentido. O sea que los textos siempre tienen que estar dispuestos con esa orientación, ¿sí? Eso también es una convención universal. Después los tamaños, escalas, disposiciones del rótulo, todo eso se debe diseñar dentro de la propia lámina para que el producto sea entendible, ¿sí? O sea, no es cuestión de agarrar y decir, bueno, hago 3 cortes, 2 vistas y lo tiro ahí, sino que cuando hacen una lámina técnica tiene que tener sentido, ustedes tienen que tratar de trasladar la información lo más clara posible al otro para que se entienda perfecto, de la misma manera en que ustedes lo diseñaron. Entonces, no es cuestión de tirar ahí, bueno, tiro 2 cortes y que sean por donde sean, sino que tienen que tener sentido, ¿tá? Lo que tiene que ayudar la lámina técnica es al entendimiento del producto, ¿tá? Las láminas pueden tener un tamaño variable, también que está estandarizado, que puede ser A4, A3, A2, A1, A0, o A0 extendido, con sus versiones extendidas, que también eso está determinado por norma. Por lo general en lo que es fábrica se intenta tener hojas chicas, así que siempre se recomienda, si se puede, por un tema de escala, que sea A4 o A3 y se pliega para poder ser encarpetado. Pero eso no quita que hay láminas, como por ejemplo, van a verlo el año que viene, pero el flujo productivo es inevitable que quede en un tamaño aproximadamente A1 porque son láminas muy grandes. Y bueno, en ese caso se doblan hasta que queden tamaño A4. ¿tá? Después tenemos lo que es la explosión y la tabla de materiales. La explosión es esto que ven acá hay un ejemplo. Se trata de representar gráficamente el producto para que se vean todos los componentes que tiene. ¿tá? Entonces lo que se hace es, se toma un eje de explosión, literal, sobre el cual se va a ir desarmando el producto, y se van a ir mostrando todas las piezas que lo componen, con un orden en el sentido en que se va armando, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, es un caloventilador de esos chiquititos, y bueno, se fue desarmando, y como verán, todo tiene, si yo vengo sobre este eje y voy juntando las piezas, se van enganchando en su lugar correspondiente, en el orden correspondiente, hasta que queda todo ensamblado y acoplado en la pieza. Entonces la idea de la explosión es esa, mostrar de manera lo más clara posible todos los componentes que tiene el objeto
con un código para poder identificarlos. Entonces ven que acá, por ejemplo, esto es la carcasa, tiene acá una línea con un circulito que dice C1, ¿sí? Y este que está acá tiene, ¿dónde está? Acá hay una flechita, ¿no? No sé qué dice acá. Pero bueno, todos los componentes tienen que estar perfectamente identificados y asociados a lo que se llama tabla de materiales, que es esto que ven acá. ¿Tá? En la misma lámina tiene que aparecer la tabla de materiales junto con la explosión, y cada pieza que tiene su código tiene que estar plasmada en una tabla que va al costadito, con el código, el nombre de la pieza, en lo posible una axonometría de la pieza, o mismo del 3D sacan y la ponen. Esto es otro producto, no es el mismo que este, pero no importa. Ya modo ejemplo. Se pone la función de la pieza, el material del cual está compuesto, el proceso productivo por el cual tiene que pasar o pasó, el acabado del mismo, la cantidad de piezas que hay de ese tipo en el producto y las dimensiones que tiene que tener. ¿Tá? Esto es, estos dos, la explosión y la tabla, son parte del mismo entregable, ¿sí? Siempre van asociados y tienen que estar perfectamente identificados, esto insisto porque es importante, las piezas con el dibujo. ¿Tá? Acá hay un ejemplo todo entero. Está la explosión con todos sus componentes, ¿sí? Y la tabla de materiales asociada, que cada uno de los elementos tiene su código, y acá está con su código, su dibujo que permite la fácil y rápida identificación. Y bueno, los ejes vieron que acá, como no le entraba por espacio, el compañero que hizo esto, que fue algún año anterior, utilizó este artilugio para poder poner todos los componentes acá. ¿Tá? Pero vieron que es como bastante secuencia lógica de armado la que intenta guiar siempre a la explosión, para que sea mucho más rápido de entender. ¿Sí? ¿Esto se entendió? Un comentario es que si hiciéramos el conteo de todas las piezas que están explotadas, tendría que coincidir con el total en cantidad de la tabla de materiales, por la Correcto. suma total, que ahí nos va a decir de cada tornillito qué cantidad lleva y tiene que estar representado en el dibujo de la explosión. Entonces, la suma de toda esa explosión de las partes tiene que coincidir con la suma de las cantidades de la tabla. Correcto. Igual hay una cosa que acá no está, que ahora la vamos a contar más adelante, que es, si ustedes ven esto, en algunos lugares tenemos las piezas y pueden haber tornillitos. Acá hay un tornillito. Los tornillitos, por lo general, no siempre, pero por lo general son insumos. Los insumos se planillan en una tabla que se llama tabla de insumos o ficha de insumos, que no es la de materiales. La de materiales en realidad solamente planilla lo que son piezas a ser construidas, ¿sí? Fabricadas. Y después tenemos las piezas que son insumos, que son todas aquellas piezas que podemos encontrar en el mercado, básicamente tornillos o componentes eléctricos, que se grafican aparte porque eso se compran. Entonces es un documento aparte que no va a ir a la fábrica derecho a la línea de montaje, sino que va a ir primero al departamento de compras para que compras las pueda comprar, y después sí va a montaje para que sepan qué pieza ocupa qué lugar ocupa cada pieza en el total. ¿Tá? Pero la explosión va con la ficha de materiales y se reconocen todos los insumos, como bien dijo Caro, que también van a poder verificar las cantidades con la tablita de insumos que vamos a ver un poquito más adelante. ¿Tá? Bien. Las fichas. Las fichas son los documentos complementarios a las láminas técnicas y el flujo productivo. El flujo no lo dimos, no está en lo que vamos a ver ahora porque no es parte del programa. ¿Tá? De forma gráfica y fraccionada, lo que tenemos que saber es qué tareas se deben realizar, de qué forma y en qué orden, ya que las fichas van a ser utilizadas por distintas personas en el proceso de fabricación, de ensamblado y de empaquetado del producto. ¿Tá? Entonces acá esto es un ejemplo gráfico nomás, donde muestra el almacén de entrada, donde hay un puesto de una persona, este otro puesto de la gente que está ensamblando, después al almacén de salida y después se va por logística al cliente. Cada uno tiene su ficha distinta con su tarea a ejecutar. Bueno, es un material dinámico que se actualiza en función de la evolución del proyecto, eso es correcto. Entonces, por esta misma razón es que con respecto a la información que nosotros damos en los rótulos, hay que ser bastante claro y riguroso, porque cada revisión que se pueda llegar a hacer del producto tiene que estar claramente especificada. Ahora vamos a ver unos ejemplos de rótulo. Acá.
Los rótulos, esto es un ejemplo de rótulo que se realizó el año pasado trabajando en conjunto con medios. Capaz que ustedes ya lo usaron, no sé. Bueno, y acorde a la norma ISO 7200 del 2004, el ancho del rótulo es 18 centímetros para aquellas hojas que sean mayores a 3, ¿sí? Para hojas que son tamaño A3 o A4, ahora vamos a ver cómo son los rótulos. Después los márgenes de las hojas siempre son en 3 de sus lados de 1 centímetro, ¿sí? En el derecho superior e inferior, y en el izquierdo es de 2 centímetros. ¿Por qué es de 2 centímetros? Básicamente porque tiene que permitir que después se encarpete. Por eso es más grande. El contenido del rótulo, esto es un ejemplo de un rótulo medio estándar, pero bueno, siempre tiene que tener un título, ¿tá? Que el título sería este cuadrante acá, en este caso sería proyecto electrodoméstico. Después puede tener un título suplementario, que es estos dos renglones que están acá, que puede tener hasta 2 líneas de texto, donde lo que se hace es proporcionar un poco más de información sobre el contenido del documento. Después tenemos el tipo de documento, que en realidad lo que hace es indicar la finalidad del documento respecto a la información que contiene. Es esto que está acá. En este caso puede ser una especificación técnica, puede ser una lámina técnica, acá puede ser explosión. Es el tipo de documento, se escribe acá de qué estamos hablando. Después tiene un número de identificación, que es este que está acá, que lo que hace es codificar a nivel interno para que sea fácilmente encontrable, o sea, le da trazabilidad al documento. Por lo general esto es una convención como que en realidad no está escrita en ningún lado, pero se utiliza. Las 3 primeras letras hablan de letras o cifras, hablan del proyecto, y después es una codificación dentro del proyecto. Entonces, cuando alguien tiene muchos proyectos entre manos, con las 3 primeras letras ya sabe de cuál proyecto se trata la lámina que está viendo, así como para poder encontrarlo. Después tenemos una casilla donde se pone creado por, en este caso está pensado para la EUCD, por eso es que en realidad se pone, la idea es que pongan acá un grupo de estudiantes si es necesario, y después está esta casilla que dice referente, que es de ese grupo de estudiantes se coloca uno que va a ser el contacto con el grupo docente, ¿sí? Al cual se puede contactar por dudas o consultas, para no tener que ubicarlos a las 3. Bueno, después siempre se pone el aprobado por, esto es para fábrica, básicamente siempre hay un responsable final, se pone acá el aprobado. Después tenemos la fecha de edición, que se pone acá, la cantidad de hojas, siempre si es una, se pone 1 de 1, y si no se pone la cantidad sobre la cantidad total. Y después el propietario legal, que por lo general lo que se pone son los logos de las instituciones, empresas o lo que fuera que estamos produciendo los planos. En este caso son los 3 logos de la escuela, de la facultad y de la UDELAR, ¿sí? Este es el rótulo, eso que conté recién es como los rasgos generales del rótulo que siempre tienen que estar. Ahora, esto que les estoy mostrando acá es el rótulo compacto, que es el rótulo que se usa para láminas A3 o A4, que tiene un poco menos de información, pero tiene la información básica, ¿tá? Entonces lo que se usa cuando tenemos una A4 usamos este rótulo, ¿sí? Y cuando tenemos una A3 que el rótulo grande nos ocupe mucho lugar y necesitemos espacio, también podemos usar este extendiéndolo, ¿no? O sea, se escala proporcionalmente. Después es parte de la misma información que estaba en el otro. Bueno, estos otros, el departamento responsable, el estado del documento y el índice de revisión, son casillas que se agregan. Acá se pone la revisión del documento, estaban en el primero acá también, pero no sé por qué no estaban en la diapo, está desordenado, disculpen. La revisión se coloca acá, la revisión siempre va asociada a la fecha de edición. Si este cambia, ¿sí? Si nosotros hacemos una revisión A de un documento con fecha 26 de junio, y después el cliente pide un cambio, se tiene que emitir sí o sí una revisión B con la fecha de emisión de la revisión B. ¿Tá? ¿Esto por qué? Para evitar confusiones. Si esto llegó a fábrica y hay que estar, no sé, analizando la viabilidad productiva en la línea, no sé, lo mandaron para cotizar en China, le van a mandar una revisión B con la fecha y no puede haber confusiones sobre cuál es la vigente. ¿Tá? Entonces, siempre que cambia uno, cambia el otro. No puede quedar revisión A con la misma fecha porque sería incongruente y no sabrían a qué darle bolilla. ¿Tá?
Y después el estado de documento es esto que está acá, que en realidad simplemente nos indica si el documento está apto para ser producido, no producido, si está obsoleto, si está en preparación. El estado del documento, o sea, el estado lo define, se define entre el diseñador y el cliente. Hay convenciones, pero depende de cada subrubro, o sea que está. Acá hay algunos ejemplos que dicen en preparación, en revisión, publicado, retirado. También puede ser preliminar, apto a ejecución, obsoleto, etc. ¿Tá? Pero básicamente lo que indica es el estado del documento tal cual lo dice esto. Si está pronto para ser producido, si está en revisión o si es obsoleto. Tiene que indicar eso para que sea, lo primero que ve el que mira el plano es esto, y en función de lo que está buscando sabe si está bien o no. ¿Tá? Para si sabe si está vigente o no. Bien. Ahora, para láminas técnicas, estos rótulos que dijimos hasta ahora sirve para cualquier tipo de ficha que no sea una lámina técnica, ¿tá? Ficha o documento que no sea una lámina técnica. Cuando vamos a láminas técnicas, como las que trabajaban en medios, aparecen algunas cositas más que también tienen que estar sí o sí. Aparece el sistema sobre el cual se está trabajando, el dieléctrico ortogonal, que es esta simbología. Aparece la escala a la cual estamos armando el plano, que se va a imprimir y que tiene que poder ser medible. Y aparecen las unidades en las que se está dibujando, representando. El tema de la escala, hoy de mañana les comentaba a sus compañeros que hay algunas consideraciones que son importantes que hay que tener en cuenta. Importante que la escala en la que armen una lámina sea una escala adecuada, ¿tá? No puede quedar ni re chiquitito ni gigante, porque no se va a entender del otro lado. Las escalas tienen que ser escalas de las, digamos, convencionales. O sea, si ustedes agarran un escalímetro, los escalímetros no tienen todas las escalas del mundo, tienen 6 escalas, ¿sí? Y en realidad pueden trabajar a escala 1.10, a escala 1.20, 1.25, 1.50, pero es muy raro, por ejemplo, trabajar a una escala 1.35. ¿Por qué es raro? Bueno, porque no hay herramientas que sirvan para que quien tiene el plano impreso, la lámina impresa, pueda medirlas, ¿tá? Entonces, siempre se sugiere, y es una práctica recomendable, utilizar escalas que sean como más bien, redondeables no es la palabra, pero que sean las que les acabo de decir, las que no son raras, ¿no? 1.20, 1.25, 1.50, 1.75, 1.100. Ya las escalas intermedias son complejas para el otro, para el que está en el otro lado, porque si bien nosotros en las láminas acotamos, no todo se acota porque es imposible acotar todo, y si el que está en fábrica tiene alguna duda sobre alguna medida, lo va a ir a medir al plano, ¿tá? Y si nosotros se lo damos en una escala que no tiene herramientas para poder leerlo, va a tener que empezar a hacer reglas de 3, y le va a errar, en algún momento le va a errar, y la idea es evitarle el error en lo posible. Entonces, siempre se aconseja utilizar una escala razonable, ¿tá? Si lo que ustedes quieren mostrar no les entra en una hoja 3, bueno, agrandan la hoja, o en su defecto parten el objeto en dos, o sea, tienen que hacer 3 láminas. Una lámina con la vista general y después marcan un sector, lo mandan a otra lámina, marcan otro sector, lo mandan a otra lámina, ¿tá? No importa la cantidad de láminas que ustedes usen, pero sí importa que se entienda, ¿tá? Respecto a esto, lo mismo, cuando acotan o ponen textos, hay que tener cuidado porque en el AutoCAD, nosotros cuando armamos en el model, dibujamos básicamente sin escala, y cuando armamos en el layout la lámina, ahí le damos la escala, ¿sí? Si nosotros le damos escala 1:1, nos va a poner exactamente lo mismo que está en el model, o sea que si pusimos el texto acorde al dibujo y se lee bien, está todo ok. Pero si empezamos a cambiar la escala, la letra puede quedarnos muy grande o muy chiquita. Entonces, no se olviden de que cuando nosotros empezamos a visualizar un poco la escala en la que queremos que se imprima el plano, hay que tener en cuenta que las cotas y los textos, que son los dos elementos que se ven afectados por las escalas, igual que las puntas, ¿no? Pero las puntas es más controlable. Entonces, bueno, nada, tener en cuenta que no pueden dejar ni el tamaño del texto ni las cotas con un estilo fijo para todas las escalas, ¿tá? Eso se tiene que ir modificando según la escala, porque si no les queda cualquier cosa a la lámina. Una lámina que ustedes la ven y que tiene un dibujo que ocupa una 4 y la hoja y el texto mide 5 centímetros, claramente no se va a entender. O sea, el que lo ve solo ve el texto y no está entendiendo el producto. Entonces la idea es que sea armonioso y que se entienda rápido y fácil y no complicarle la lectura al otro, ¿tá? Esto es tipo, lo vamos a ver después cuando vayamos corrigiendo láminas, van a ver que se van a dar cuenta de lo que les digo, pero es una de las cosas más
las primeras cosas en las que les solemos cerrar cuando empezamos a cambiar escalas en AutoCAD. Bien, ¿eso se entendió? ¿Saben de lo que les estoy hablando? Sí. Disculpa, ¿no hay una... el tema de las escalas no está establecido dentro de una norma ISO? ¿Las escalas? No, la escala la definís tú. Sí. O sea, la escala o el tamaño del texto. ¿De qué cosa me hablas? No, la escala, cuando vas a escalar las imágenes. Vos en el AutoCAD dibujás sin escala en el model y cuando vas No, no, eso sí, pero a la hora de presentar tu dibujo, ¿Sí? no lleva una escala las No, cuales están definidas por no, ISO. no, depende del tamaño, depende del producto. O sea, yo, por ejemplo, si voy a hacer un mueble que mide 5 metros de largo, no lo puedo hacer a escala 1.20 en una lámina porque no me va a entrar. Entonces ese mueble lo voy a tener que hacer unos 100 con detalles sí a unos 5, 1.20 o lo que fuera. Lo que sí te Sí, puede... sí, claro, está. Sí. O sea, la escala depende del producto. Lo que sí te dice la norma es que los detalles tienen que estar en escalas chicas. Bueno, grandes en realidad. O sea, los detalles No. pueden ir de 1.2 a 1.20, 1.25. Eso sí. Pero en realidad la escala en que vos mostrás un producto te la define el propio producto. ¿Entiendes? Después hay normas... Sí, claro, es lógico, sí, sí. Sí, Pero tenía igual entendido no, que no. para ciertas Vale. cosas la ISO establece determinadas rangos de escalas. ¿Sí? Sí, Como sí, es decías vos, correcto. no utilices un 0.33, ponele. Claro, No, bueno, eso está prohibido. O sea, eso que les dije de las escalas raras no es una práctica aconsejable para nadie. En realidad la norma no te obliga a nada, vuelvo a repetir, la norma lo que da son sí, consejos. son recomendaciones. Exacto. Digamos. ¿Tá? Igual hay otras normas que sí te pueden, y acá me voy de tema, pero para que sepan que existen, la intendencia cuando haces planos de arquitectura te pide presentarlos en ciertas escalas. Independientemente del tamaño que tengan, te puede pedir, te obliga a presentar planos en 1.50. Entonces, es otra cosa, es distinto, pero eso te obliga a hacer láminas tamaño acero extendida a veces, no importa. Pero te lo piden en 1.50 y si no lo presentas en 1.50 no te lo acepta. Entonces, No te lo tomo. claro, o sea, es como, podés hacer alguna excepción de cosas gigantes que está bien. Si no te dicen, no, necesito 1.50, ¿por qué? Porque te lo pide la intendencia en su regulación. Pero son algunos entes específicos, no es que haya una norma universal, obligatoria de nada. ¿No? Pero bueno, es un poco de sentido común en eso, ¿no? Es lo que les decía, si ustedes ven que el producto es gigante y están usando una 4 y les queda todo chiquitito, cambien de tamaño, vayan a una 3. Si ven que la 3 todavía no les entra, vayan a una 2. Sí, sí. Más de la 2, capaz que ya es medio molesto porque tenés que desdoblar la hoja 70 veces y te queda un libraco. Entonces ahí capaz que conviene buscar la manera de representarlo. Bueno, en una lámina ponemos el producto entero y hacemos una línea punteada alrededor de un sector y lo mandamos a otra lámina y bueno, después se va mostrando por lámina a una escala mayor. Eso, nada, se va viendo para que el que lo agarre lo pueda entender. Acá la idea es no complicarle a nadie la vida. ¿Ah? Pero bueno, Bien. caso a caso. Bien. La ficha de producto. La ficha de producto es la presentación del producto, donde en realidad lo que se incluye son algunos datos técnicos, tales como las dimensiones generales, los materiales, las materias primas, las terminaciones disponibles, las opciones de color, el peso, alguna norma bajo la cual fue fabricado, cuáles son las aplicaciones, y todo esto depende un poco del mercado al que se pretenda comercializar. La ficha es esto que ven acá. Es una foto del producto, un dibujo técnico muy básico con las dimensiones generales de cuánto ocupa, los materiales en los cuales se ha construido, las características principales, una brevísima descripción, y después acá abajo lo que pusieron en este ejemplo fue, bueno, el modelo, que es anecdótico, el caudal de aire, la potencia, eso es importante, el tipo de motor, los colores disponibles, cuánto pesa, y bueno, y acá de vuelta las dimensiones. Y acá las normas bajo las que se certificaron, que es ISO 9001 en este caso, que es calidad, y bueno, algún punto especial que tenga el producto. Esto es una ficha como de presentación del producto más que otra cosa, ¿sí? Si no me equivoco, Caro, confirmame, vos capaz que lo tenés más claro, esto lo piden también en diseño, ¿no? La ficha de producto, no es una ficha que sea... Sí, en los proyectos finales sobre tercero y cuarto se piden estas piezas. Sí. Ahí va.
En realidad es la ficha de presentación del producto que están diseñando. Como bueno, así primer vista, primer pantallazo es esto. Que si ustedes ven en algunos productos viene ya incluida también con el propio producto, es como una especie de propaganda. ¿Tá? Pero no se pone más información que esta. También lleva su rótulo como todas las fichas. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una consulta sobre esa ficha? Sí. Ahí en la parte de abajo, como esas especificaciones que están en rojo, Sí. sí, ¿eso les corresponde a algún también tipo de estandarización? O No. pensando en, no sé si es un mueble, por ejemplo, Sí. o sea, ¿cómo Bueno, saber? si fuera... No hay nada acá estandarizado, esto es diseño puro de quien arma la ficha, y lo que tiene que hacer es poner los puntos destacables como si fuera algo más marketinero, ¿no? O sea, cuáles son las cosas buenas de tu producto y una descripción general. Si vos hicieras un mueble acá, lo que pondría sería una foto, el material, las características, las certificaciones de la madera, por ejemplo, si es con bosque reforestado, si es madera del país, si es madera que viene importada, cuánto pesa, no sé, son las características principales. Acá, como es una eléctrica, dale, sí. No, que capaz que puede tener distintos enchapados y ahí en la parte de colores van Opciones, sí. yo qué sé, viste, en teca, no sé, digo, distintos lustres y enchapados puede llegar a tener, pero sí. Perfecto, sí, ahí va. Es como una información técnica básica de primera presentación. Esto también yo creo que sirve mucho a los que compran, ¿no? Los locales que van a hacer una compra, una fábrica o lo que sea. Es como esa información básica para saber de qué se trata el producto. No es para construir ni mucho menos, es para otro tipo de intermediarios, vamos a decir, y para también el usuario final, que ahí tiene como datos generales. Exacto. Esto lo ven mucho en las cajas de los productos que uno compra, el tipo de información que se pone acá, muchas veces aparece también ahí. En el packaging, en la propia caja del producto, sí, es correcto. Que tienen funciones distintas, pero bueno, suele repetirse de alguna forma. Sí, tal cual, sí. Y bueno, depende, como decía Caro, depende del tipo de producto, ¿no? O sea, de las terminaciones básicamente va a aplicar para todos los productos porque todos van a tener probablemente posibilidades, pero si es eléctrico o no es eléctrico te obliga a poner más información. Las cosas eléctricas siempre te piden un poquito más porque tienen esa otra condición, ¿no? De, bueno, cuál es la potencia para que se pueda calcular el consumo y demás, y quien lo compra, o sea, el comprador del local sepa lo que está comprando. Bien, la ficha de armado es el documento donde se registra toda la etapa de armado del producto. Denme un segundito que el perro está llorando, perdónenme. Bueno, todos los productos tienen una ficha de armado, que en realidad lo que se detalla ahí es cuál es la secuencia de armado, ¿sí? Está directamente vinculada con la explosión del producto, y para organizar la información se sugiere identificar como distintos grupos que intervienen los distintos componentes que intervienen en el proceso. Hay una posible clasificación sobre las piezas que componen a un producto, es clasificar en insumos, en piezas, que es todo, insumos que ya hablamos que era todo lo que se compra, que ya preexiste, piezas, que es todo lo que se fabrica en taller o fábrica, los semiterminados, que se les llama los subconjuntos armados por piezas e insumos, ¿sí? Y después el terminado, que en realidad es el producto final armado para comercializar. Los semiterminados en realidad son subconjuntos, ahora lo vamos a ver. Cuando un producto tiene muchas piezas, se arman como subgrupos dentro del armado, y después esos subgrupos se van uniendo entre sí hasta conformar el producto terminado, ¿tá? Al igual que todas las fichas, obviamente también lleva su rótulo. Y bueno, lo que es importante es, esto es un ejemplo de una hoja de una ficha de armado más grande, y acá van a ver, esto está bastante claro, está la explosión, que es lo que se usa de base, con la identificación de sus piezas, ¿sí? Y acá le ponen las instrucciones. Siempre va acompañada de la tabla del subconjunto que corresponde, en este caso, por ejemplo, ponen subconjunto 9, y se identifican las piezas que están involucradas en ese subconjunto, la cantidad de piezas involucradas, ¿sí? La clasificación, si es pieza o si es insumo, la descripción, y una brevísima instrucción de pasos a seguir
para lograr ese subconjunto. ¿Tá? En este caso el subconjunto 9 era la unión de esta pieza con estas de acá, y ahí le ponían todas las piezas. Vieron que dice subconjunto 8 más soporte chico, tornillos externos, tornillos internos. ¿Sí? Entonces, este es el subconjunto 8, que es todo esto que está acá. Esto supongo que es la pieza 9 perdón, la pieza de soporte chico, S7, y después todos los tornillitos. ¿Tá? Esto, igual ahora vamos a ver un ejemplo que es distinto, que es esta lámpara. Bueno, esta es la explosión que se hizo, ¿sí? Les aclaro que esto es un ejemplo viejo, van a ver que no cumple con todo lo mismo que les conté acá de los pasos a seguir, pero esencialmente es el mismo concepto, ¿sí? Bueno, acá está la explosión, que como verán no tiene identificadas las piezas, que eso es una de las primeras cosas que está distinta, pero bueno, la idea es mostrarles un poco cómo funciona lo que es la ficha de armado. Se diferencian 4 componentes distintos, 4 niveles de componentes, perdón, que son los insumos, las piezas, los semiterminados y el terminado, que bueno, que acá vamos a ver algunos conjuntos que están marcados. Y bueno, empiezan con el subconjunto 1, la parte del portalámparas. Entonces, las piezas involucradas son estas que están acá, ¿sí? Esta es una imagen del subconjunto armado, y acá se identifica cómo es el proceso. Tenemos la tabla, ¿tá? Con la descripción de las piezas, la clasificación de la pieza, el código de la pieza y la cantidad por unidad de producto, ¿sí? Acá lo que nos está faltando es la descripción paso a paso, escrita, de cómo es cada unión de cada pieza con la siguiente. Pero, bueno, nada, en este intento de explosión, que en realidad es una secuencia lineal, no una explosión que sigue el mismo eje como en los otros casos, se ve más o menos cómo es la secuencia lógica de armado, ¿tá? Entonces, acá se identifican las piezas, la flechita esta indica que se unen en este sentido, esta otra se une en este sentido de abajo, y este es el subconjunto armado, ¿tá? Acá van a ver que colocaron un cartel que dice: importante cuidar que los conectores queden bien apretados. Esto está bueno ponerlo cuando tenemos que aclarar algo que hay que tener en cuenta, en donde corresponda. En este caso está perfectamente puesto acá, porque el componente eléctrico tiene que quedar haciendo contacto, ¿tá? Entonces, esta es la ficha de armado del subconjunto 1, ¿tá? Que en realidad es el semiterminado 001, por eso es ST001. El subconjunto 2 es la pantalla electrificada, ¿tá? Entonces, lo que va a hacer va a unir el subconjunto 1 con la pantalla esta. Y acá vemos cómo la tabla involucra al semiterminado 1 con la pantalla de metal blanco, que es una pieza. Entonces tenemos la tablita de vuelta con sus códigos, y el dibujo esquema con la indicación de cómo se tiene que hacer. Nuevamente, acá hay algunas instrucciones, ¿sí? Medias escuetas, que en realidad es pasar cables por las perforaciones de la pantalla. En realidad acá habría que aclararlo con el número, en vez de poner por la pantalla, poner sobre la pieza código PP01, no sé qué, no sé cuánto, como más específico, ¿sí? Pero bueno, se entiende igual el concepto. Y finalmente nos queda el subconjunto armado de esta manera. Después se identifica el subconjunto 3, que es el brazo articulado, y acá lo mismo, indica cómo es que se tiene que armar, da una brevísima instrucción de cómo hacerlo, con su tabla, y finalmente queda el subconjunto armado con código semiterminado 003. Y después el subconjunto 4, que es la pantalla electrificada más el brazo articulado, que entonces acá estamos vinculando, como dice la tabla, el semiterminado 2, que estaba compuesto por el portalámparas más la pantalla, más el semiterminado 03, que es el brazo articulado, ¿sí? Y acá están las instrucciones de cómo vincular los tornillos y cómo lograr el cable. Finalmente nos queda el subconjunto armado semiterminado 004. Y bueno, lo que le falta agregar a esto es el revestimiento estético, que es este que viene por fuera, que acá lo vuelve a hacer el subconjunto 05, es todo lo anterior, que es el semiterminado 004, al cual se le agrega el cobertor superior, el forro y el cobertor inferior. Y en eso se logra el semiterminado 005. De vuelta lo mismo, la tabla y breves instrucciones con una secuencia. Y bueno, y después el subconjunto final, que va a ser la luminaria armada, que es todo lo anterior más lo que es la base, lo que sería la base, ¿sí? Entonces, se pone el semiterminado 005, y después todas las piezas y algunos semiterminados, que en realidad cable con ficha J202, en realidad,
se me puso ahí. SJ002 en realidad está al borde de ser un insumo, sería discutible, pero bueno, básicamente lo que se pone es todas las piezas que componen la base se van armando, ¿sí? Que son todas estas piezas que están acá, y se unen a todo lo anterior que ya lo teníamos conformado en el semiterminado 005. ¿Sí? Bueno, y acá quedaron medios cortas las instrucciones, pero bueno, se supone que tenemos que dar un paso a paso sobre cómo se tiene que armar. ¿Tá? Entonces, esto que ustedes vieron ahora es lo que normalmente les viene cuando compran un mueble en Divino, por ejemplo, que les viene una ficha de armado. No sé si a alguno le pasó comprar cualquier cosa en Divino que te viene en una caja toda desarmada como si fuera IKEA, con una hojita que te dice las instrucciones para armar. ¿Alguno le pasó? ¿No? ¿Nadie compró nada desarmado y tuvo que armarlo? Sí. Vieron que les viene siempre con una hojita que tiene 2 instrucciones que a veces nos matan, ¿no? La idea de esto es, en realidad, esa ficha que a ustedes les viene con el mueble es la ficha de armado del mueble, ¿tá? Pero que en ese caso está dirigida al usuario final por un tema de modelo de negocio que te venden ya el desarmado. En este caso, esta ficha de armado está dirigida al que está trabajando en fábrica, ¿tá? Entonces la idea es que la ficha de armado sea lo más clara posible, que indique todo a la precisión, para que no quede ninguna pieza perdida y que no haya dudas a la hora de armarlo. ¿Sí? Es básicamente eso. Esta ficha de armado está bastante, en realidad quedó bastante corta. Las fichas de armados pueden tener, no sé, 20 páginas, depende del producto y de la cantidad de piezas que tengan. Y de la cantidad de conjuntos de semiterminados en los cuales ustedes agrupen. ¿Tá? Lo que es importante con esto es que los semiterminados que ustedes diseñen, porque en realidad tienen que pensarlos un poco, siempre tienen que tener una secuencia lógica de armado. ¿Tá? O sea, no pueden, los semiterminados siempre van a una secuencia de montaje que tiene que ser razonada. Tiene que poder ser ejecutada y no sea que hagan un semiterminado y que después algo quede dentro de algo y no pueda unirse, ¿sí? O sea, tiene que ser, le tienen que dar alguna vuelta para poder ser, que sea ejecutable, básicamente. No sé, Caro, si querés comentar algo más de la ficha. No, que bueno, que a veces puede llegar a ser que no solo una única persona arme todo, que sea por distintos sectores según la complejidad del producto, y en ese caso, bueno, con el rótulo, que siempre todo va rotulado, se indica qué cantidad de fichas componen eso, y está diseñado también el sistema de ensamble de tal forma que al que después tiene que armar todo el final le lleguen todos los terminados. Tal cual. Sí, o sea, la ficha de armado se tiene que diseñar. O sea, no es que diseñen la ficha, sino que tienen que diseñar el proceso de armado. O sea, no puede ser, no es aleatorio porque nosotros no podemos armar en cualquier sentido al producto. Siempre tiene que estar pensado y tiene una secuencia lógica ejecutable. Y como decía Caro, puede ser que distintos semiterminados lleguen a una última persona que es el que los une a todos. Y tiene que tenerlo bien claro en su propia ficha cuáles son los semiterminados que le tienen que llegar, y tiene que estar todo súper ordenado en las fichas para que se entienda bien. Y que el que lo tiene que unir todo junto al final tenga toda la información disponible para saber cómo hacerlo, y que los anteriores hayan hecho bien su trabajo también depende de que las fichas que le lleguen a las distintas partes estén bien ordenadas también. Sí, es como de alguna forma un documento delicado en el sentido de que, obviamente, nuevamente, dependiendo de la complejidad del producto que allí se represente, pero bueno, todas las, como iba diciendo Belu, las indicaciones, ¿no? Apretar el tornillo que quede bien, ese tipo de cosas, no las tenemos que pasar por alto, y bueno, si bien no tiene que ser un informe cansador, pero tiene que estar con la información necesaria, no podemos obviar cosas, tenemos que asegurarnos que el producto después salga a la calle bien Sí. armado. A mí me ha pasado de que armo algo, una cosa tipo Divino que compro, y la ficha de armado que viene es una hoja que tiene Un dibujito nomás. dibujos que no se entienden, porque la expresión que usan es reducida, o sea, son 3 dibujos que no te dicen nada, no tienen indicaciones suficientes, tienen 3 flechitas que no te queda claro, y le das vuelta de arriba para abajo hasta que finalmente lo lográs hacer. Pero perdés mucho tiempo investigando. Y la idea es que, bueno, si en fábrica el tiempo es oro,
justamente no se pierda tiempo investigando. No hay lugar a la imaginación en la línea de montaje. Tienen que estar súper claras las instrucciones y no dar lugar a la duda. ¿Ah? Pero es eso, a mí me ha pasado realmente de perder una tarde armando alguna mesa o cosas así porque no entiendo las instrucciones. O sea, Más por intuición que por instrucción. tal cual, porque te viene un esquema que ni siquiera están bien hechas los dibujos, o sea, son 3D mal dibujados, entonces es como la perspectiva está mal y bueno, y ahí medio que lo vas armando, pero sí, ahí te das cuenta del valor que tiene la ficha armado. Vos usuario, imagínense en fábrica, ¿no? Lo claro que tiene que estar. Bueno, básicamente consiste en eso, ¿tá? Pero es uno de los documentos más importantes, como se habrán dado cuenta a la hora del montaje. Bueno, después tenemos la ficha de empaque, que bueno, el empaque es como todos sabemos, es un recipiente que contiene productos temporales. La idea del empaque es agrupar unidades de un producto considerando la manipulación, el transporte y almacenaje, a su vez proteger el contenido y facilitar la manipulación. Y también se tiene que informar en el propio empaque sobre las condiciones de manejo, requisitos legales, composición, ingredientes o cualquier advertencia que tenga que ser leída por quien la manipula. ¿Tá? También está bien contemplar la facilidad de reciclaje y reducción del envase para disminuir un poco el impacto ambiental. Bueno, hay 3 niveles que se identifican en lo que es el sistema de empaque, que es el nivel primario o envase, que es el primer nivel. Después el empaque secundario o intermedio, que es el nivel 2, y el empaque terciario o el paletizado, que es el nivel 3. Acá se ve un ejemplo del primer nivel al último nivel. Esto tiene unos niveles intermedios que no estamos considerando, pero bueno, el envase primario es siempre el envase del propio producto, que sería esta cajita. Nuestro envase secundario, en realidad acá tiene muchos envases intermedios, pero bueno, sería este de acá, y el paletizado es este de acá. Entonces, el empaque primario consiste básicamente en ser el que conserva a la mercancía. ¿Tá? En la ficha de empaque lo que se pone es el desarrollo del packaging, con sus dimensiones, obviamente lleva su rótulo, y se pone una tablita donde se describen los componentes que van en ese empaque. ¿Tá? Acá, en realidad, en este ejemplo se puso, bueno, la caja con su código y la cantidad, el catálogo que va dentro de la caja con su código y la unidad, la garantía lo mismo, un suncho de ajuste, que es el que agarra acá el cable, que se identifica ahí, y un adhesivo que va a ser el que cierre la caja. ¿Tá? Puede pasar que tengamos más cosas, que tengamos, no sé, espuma plaza acá adentro, y también hay que listarlo, o que tengamos la bolsita esta con burbujas para proteger, también hay que listarlo. ¿Tá? Porque obviamente el empaque también tiene que ser producido y tiene que ser armado por alguien. Entonces, las instrucciones para producir y para poder embalarlo correctamente. ¿Sí? Después tenemos el nivel 2, o empaque secundario, que es la caja en la que van varias cajas del producto que estamos vendiendo, que vamos a vender. Entonces, ahí normalmente lo que tenemos que ver es qué cajas tenemos disponibles en el mercado en el que estamos trabajando para poder, en base a esta caja, diseñar el tamaño de nuestra caja de empaque primario. Eso sería lo más razonable para optimizar el volumen, el espacio. ¿Sí? Pero bueno, el criterio es el mismo. Se hace una tablita donde se ponen los elementos con su código y la cantidad que hay por producto. O sea, la cantidad que hay por producto no, por caja. La cantidad de cajas de producto que tenemos, la caja corrugada, que va a ser siempre una en este caso, y la cinta adhesiva que es de cierre. ¿Tá? Pero bueno, acá se aclara la cantidad de productos que entran en esa caja intermedia. ¿Sí? Lo otro es que en esta caja se coloca la simbología que comentaba hace unos minutos sobre fragilidad, estibaje y alguna otra advertencia que se quiera hacer. ¿Sí? Y bueno, y finalmente tenemos el nivel 3, que es el paletizado, que básicamente es el dimensionado la colocación de las cajas secundarias sobre el pallet. El pallet tiene medidas estándar, está diseñado en base a la transportabilidad en contenedores marítimos. Y bueno, tenemos de vuelta, acá volvemos al tercer nivel, y nosotros a partir de la dimensión del pallet, tenemos que ver las cajas disponibles en mercado, que siempre suelen estar diseñadas acorde a esto por este mismo motivo, y de ahí para atrás a nuestra dimensión de empaque primario. Eso sería como lo correcto para optimizar el espacio, ¿no?
Entonces acá lo mismo, por pallet lo que vamos a poner es la cantidad de cajas secundarias que entran, de nivel 2 que entran en el pallet, ¿sí? Se va a poner una unidad de pallet, los esquineros que se colocan, y el film que se pone alrededor del pallet. Esto está en la tablita de la ficha de empaque. La altura de esto suele ser, si vamos a transportar algo por barco, suele ser la altura del contenedor marítimo, que creo que tiene 2,40 máximo para meterle cajas. Les digo como comentario nomás para que sepan. Bueno, la restricción en altura es la del contenedor. ¿Está? Y bueno, nada, este empaque se destina a eso, a soportar grandes cantidades de embalajes, y bueno, evitar que se dañe o deterioren en el transporte. Por eso es que se le ponen las cantoneras, y bueno, y se le pone el film para obviamente evitar que se desplacen en el traslado. Y bueno, y finalmente tenemos la ficha de insumos, que les comenté hoy al principio, acompaña a lo que es la tabla de materiales. Es una ficha en sí misma esta. ¿Por qué? Porque va a una persona distinta en la fábrica, va al departamento de compras esto. ¿Por qué? Porque se compra afuera de la fábrica. Esto no se va a producir en fábrica, sino que son elementos que preexisten y que se compran afuera. Entonces acá lo que se hace es listar todos los elementos de la pieza del producto que se deban comprar afuera. Siempre van a ser tornillos, componentes eléctricos, bueno, esto es espuma de baja densidad, puede ser nylon en burbujas, etcétera. Cada uno va a tener un código interno y puede tener un código externo si son cosas estándar. También se le pone acá si hay alguna cosa específica de color. Por ejemplo, acá pusieron un interruptor de color rojo. Es importante aclararlo acá porque si no pueden comprar desde compras. Si no le aclaramos, te van a comprar lo primero que encuentren. ¿Tá? Pero bueno, esta tabla es re importante también porque compras tiene que hacer este pedido antes de que se empiece la secuencia de armado del producto, porque si van a empezar a armar y no tienen los insumos, se tranca la producción. ¿Tá? Y además, todos estos códigos que están acá listados son los que usamos en la ficha de armado y en la explosión. O sea que está todo vinculado. Como verán, es todo un gran documento dividido en distintas fichas. Pero la información está toda interrelacionada. Es toda la misma información distribuida en diferentes documentos. Bueno, y por acá termina la presentación. Así que cuéntenme si les quedaron dudas, si se entendió, si es demasiada información junta. ¿Están todos dormidos o estuvo clarísimo? No, estamos acá. Todo bien. ¿Qué hiciste con la basura? ¿Cómo? No, fue otra cosa eso, perdón. No hay duda. Eso fue por el perro. Somos varios, fue un comentario para el perro. Pensé que habían dicho en la presentación fue una basura y qué se me ocurre. Bueno, está más o menos entonces que les quedó claro. Van a ver que a medida que vayan avanzando... No. ¿Eh? ¿No quedó claro? Creo que tiene... Enfrentarse a esto va. Cuando se enfrenten a esto, van a ver que le van a surgir de vuelta dudas sobre esto, van a tener la presentación de apoyo y bueno, vamos a estar... Seguro, pero eso bueno, se va. Está bueno, que un poco hoy se decía en la mañana, es que a medida que ustedes vayan definiendo el producto, no dejen de lado de irse anotando, por ejemplo, en el caso de los insumos, que vayan definiendo qué insumos y que seguramente salgan a mercado o investiguen qué insumos hay disponibles. Bueno, que ya tengan relevado todo eso, que tengan esa información, porque después seguro que cuando estén en las últimas horas por entregar la carpeta técnica con esto que se le solicita, bueno, le falten esos datos. Entonces la recomendación es como que ir ordenado a medida que lo van definiendo, ya lo vayan registrando en algún lugar, para que después le quede todo más a mano para los armados de estas piezas. Correcto, eso que dice Caro está correctísimo. Si ustedes van, es simplemente ir a una ferretería, ¿no? Y averiguar qué tornillos tienen para lo que tienen en mente, qué tipo de interruptores, componentes eléctricos, ya van anotando los códigos, o el nombre correcto, etcétera, etcétera, para ya tenerlo, esa información, y después no tener que salir a las apuradas o inventar. Porque cuando inventan siempre terminan quedando mal las fichas, la información queda que usada mal. Eso es un consejito.
Bien. Bueno, no sé, si no tienen dudas, me alegro, espero que se haya entendido. Una pregunta más. Sí, dale. Las clases que están grabadas, ¿a dónde las están subiendo? No, todavía no las subimos, las vamos a subir ahora. Ah, bien. Ah, Gracias. no, por nada. Aleva, ¿no? Sí, Anda. sí, sí. Ah, y una duda más. Sí. El cronograma que mostraron creo que fue la clase pasada, no sé si la otra, Sí, la primera, sí. o algo. No te entendí. ¿Si lo vamos a subir? ¿O si está subido? Ah, es que sí. Ah, está. No, lo busqué y no lo encontré, pero pensé está. capaz que era algo para ustedes. No. Me fijo a ver si no quedó subido. Pero sí, el cronograma, la idea era que ustedes tuvieran accesibilidad, así que sí. Vamos a chequear y si no está, lo subimos todos juntos. Está genial, gracias. No, por nada. Muy bien. Bueno, Caro, no sé si querés Bueno, comentar algo o... no. Bueno, Creo que después van a venir solas las dudas en su sí, ha llegado el momento, así que bueno, ahí sí, estaremos. seguro. Bueno, muy bien, chiquilines. Entonces cerramos la clase por ahí. Bueno, muchas gracias. No, por favor. Chao. Chao. Besitos. No, Chao. buenas Chao. noches. Gracias, que pasen bien. Buenas noches. Chao. Chao, gracias. Chau, chau. Chao.